Bienvenidos y bienvenidas al módulo 3 y final del curso, en el cual he estimado, por la pauta temática que existe, presentarle los casos prácticos, ¿ya? Para aterrizar lo que vimos tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, con un caso bastante relativo a lo que estamos viendo nosotros y el cómo poder ejecutarlo e implementarlo. Eh, Considero necesario poder llevar el papel em, estos instrumentos, es decir, plasmarlo en lo que estamos haciendo en el día a día, de modo que el esfuerzo no se pierda, que ustedes lo puedan registrar y cuando pase el tiempo, los meses, cuando pase un año, y recuerden la comparación del sistema de gestión que implementaron del periodo T+1 con respecto al periodo T, que sería este año, puedan recordar en base a las evidencias. Es una herramienta potente de capacitación lo que estamos viendo y la verdad es que trabajarlo y sistematizarlo es un buen trabajo, pero después no se les va a olvidar. Esa es la gran ventaja, ¿ya? Independiente a que estemos todos trabajando en distintas áreas, en distintos equipos, que tengamos distintas profesiones, seamos operativos, técnicos, administrativos, directivos de mando medio, directores ejecutivos, nos va a servir, ¿ya? Vamos a revisar los casos del ejemplo para poder aplicar los instrumentos de apoyo que vimos en los módulos anteriores, que tienen aspectos más generales. Y también revisar las herramientas que son específicas, ¿ya? Van al detalle, van al hueso, como diríamos, y es lo que vamos a cuantificar para después interpretar y darle algunos tintes cualitativos del por qué hicimos esto o esto otro. Esto nos va a contribuir bastante a lo que es operacionalizar el control de gestión y por consiguiente darle un mayor realce a la planificación estratégica, que es nuestro foco dentro de toda la organización. Bien, letra A, B, C y D tiene que ver con lo que vamos a desarrollar a lo largo de todo este módulo. A y B se van a concentrar en analizar un caso práctico documentado. Les tengo material del ámbito público que es bastante competente y aplicable. Nos va a servir como experiencia ya para nuestro análisis y para que lo podamos compartir, extraer cuáles son las buenas prácticas y qué es lo que nos ocurre a nosotros y que también ocurre y se puede apreciar en este caso práctico. Y dentro de esto, evidentemente, están los instrumentos de apoyo que definimos en los módulos anteriores y las herramientas específicas de gestión. En la letra C y D tenemos material complementario, el cual lo vamos a ver al final del módulo. En la letra C específicamente escogí un set de videos prácticos que están en YouTube, son accesibles y les dejo las direcciones, las vamos a ver. Evidentemente con una temática que tiene relación directa con lo que revisamos, ¿ya? Control de gestión, indicadores de desempeño, el cuadro de mando, y con algún anexo que yo creo que es bastante importante, que es un denominador común potente en todas las organizaciones, que tiene relación con el clima laboral, ¿ya? Que es un elemento invisible pero muy relevante que está detrás de todo lo que nosotros estamos revisando, ¿ya? Y finalmente letra D, el complementario, corresponde a textos que yo les traje, algunas tesis que me parecen de bastante notoriedad y competencia lo que estamos revisando, y algunos artículos que son verdaderas referencias bibliográficas, ¿ya? Y de calidad. Ahí las vamos a ver llegado el momento. Em, Respecto a los casos prácticos, bueno, vamos a ver el puntapié inicial, vamos a girar en lo que yo les acabo de comentar en la lámina anterior y démosle el punto de partida a esto. Veamos, letra A y letra B, el ejemplo. Yo voy a tomar como un ejemplo bastante bueno un material, pero valiosísimo, que encontré de que se hizo una investigación en la Municipalidad de Santiago. No es una investigación de corte jurídico, sino que una investigación sobre el control de gestión, ¿ya?
el cómo aplicar un sistema de control de gestión con todas las etapas que hemos revisado nosotros, exactamente con los instrumentos de apoyo como también las herramientas específicas. Y es bastante entretenido y puede ser extenso, pero la verdad es que si lo enfocamos a nuestras necesidades, que es el correcto uso de los recursos, el ordenamiento de la información, tener metas que sean y que tributen y que sean bastante acordes a lo que es el objetivo organizacional, nos va a dar una verdadera carta de navegación. Algunos pensarán, "Oye, pero nos vamos a llenar, profesor, de planillas, de cálculo y documentos en Word y de documentos en PDF". Sí, está bien. Todos los sistemas de calidad gozan, tienen una característica que llevan un control de registro, es decir, existen muchos documentos. Pues la verdad es que desde el momento en que los tenemos digitalizados, es fácil recurrir a ellos y ahora la tecnología nos da una tremenda mano para poder ubicarlos. Y hay ciertas lógicas de almacenamiento de la información que, insisto, nos van a servir bastante a equilibrar nuestros objetivos, alinearlos con los de la organización, a tener los documentos que nos sirven y, mejor aún, aportar con nuestra creatividad a los formatos de documentos que queremos desarrollar, a los indicadores que queremos inventar, respetando las normativas vigentes y también siendo consecuentes con la evaluación que vamos a hacer al final del año, como gestores de todo este sistema. Tenemos entonces que aplicar una herramienta, más que una herramienta, un instrumento de apoyo, que es el análisis del entorno, ¿ya? ¿Qué es lo que nos sirve, hacia dónde vamos a apuntar? Pero sin olvidar el marco económico en el cual estamos insertos, las características de la población objetivo que son nuestros clientes, nuestros usuarios, desde el punto de vista demográfico, sociocultural, global. ¿Qué pasa con la tecnología que está inmersa en esto y con el marco político y legal que estamos viviendo el día de hoy? Fundamentalmente me interesa este año por lo que nos ha tocado vivir desde octubre del 2019 y qué es lo que está pasando con el tema COVID, ¿ya? Evidentemente al centro estamos nosotros, con las características que aparecen en el gran círculo azul, de acuerdo a lo que habíamos conversado en los módulos anteriores. Veamos, ¿qué es importante? Demografía. Habíamos quedado en un acuerdo que hay que conocer, hay que registrar las características de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Son nuestra población objetivo y son nuestro fin, ¿ya? Para ello nos estamos preparando para satisfacer sus necesidades de la mejor forma posible. El objetivo es que podamos tener una buena retroalimentación de nuestros clientes desde el punto de vista objetivo, es decir, cuando ellos nos califiquen mal, porque creen de que el servicio no estuvo dentro de los parámetros de su valoración, ¿ya? Nos entregan igual una tremenda información para poder realizar las medidas correctivas. Segundo punto, el entorno económico. Es bastante importante que registremos en algún momento del tiempo cuáles son las medidas económicas que nos están impactando en términos positivos y en términos negativos. En la actualidad se están apreciando las transferencias de fondos de los 10% de las instituciones de ahorro previsional por este marco legal que nos permite obtener voluntariamente nuestro dinero. Y esto tiene un impacto, es decir, desde financiar los pasajes, desde financiar la economía familiar. ¿Qué facilidad implica esto en la atención que le brindamos nosotros a nuestros usuarios? Puede traducirse en eficiencia en tiempos, por ejemplo. Así que llevar una bitácora y anotar de que en tal periodo del año ustedes aprecian que el impacto en tener más dinero, entre comillas, en la economía familiar, produce un efecto, el cual tiene una causa económica, ¿ya? 3. Entorno sociocultural. Es importante que ustedes caractericen, viven en una región bastante bonita, importante, la cual también está y tiene una interrelación fuerte con el marco político legal y que es lo que estamos viviendo al día de hoy. Por lo tanto, la evolución de las características socioculturales en el corto, mediano y largo plazo tienen una implicancia importante en cómo nosotros prestamos el servicio a nuestra población objetivo, lo cual es interesante de registrar como una bitácora.
Yo le había comentado que el entorno no es necesario estar todos los días apreciándolo y registrando qué es lo que ocurre. Pero si hacemos una reunión de equipo y tomamos una decisión de registrar información relevante cada 3 meses, cada 6 meses, es un criterio netamente organizacional, el cual nos va a llevar por el uso eficiente de los recursos de tiempo y de información. En el quinto lugar, el marco político legal, ¿ya? Nos preguntamos qué pasa el día de hoy, las decisiones que se están tomando, cómo transforma nuestra organización estas decisiones que se pueden tomar tanto en Chile o que vienen desde el extranjero e influencian a los gobiernos a tomar decisiones, y cómo se comporta el mercado al respecto, ¿ya? Porque, ¿qué nos dice el flujo circular de la economía? Que si bien tenemos muchos clientes que son nuestro mercado objetivo, ellos también participan del mundo privado, son muchas veces trabajadores del mundo privado. Ellos compran en los supermercados, compran, tienen tendencias, preferencias similares a nosotros, compran servicios y productos que en promedio son similares a lo que hacemos nosotros. Y eso nos plantea desafíos, ¿ya? Sobre todo para el año que viene, debido a lo que estamos viviendo el 2020. Tecnología. Consideremos que toda aquella innovación tecnológica que potencia la estructura ya existente nos va a permitir trabajar de mejor forma. De repente una aplicación, de repente una nube que esté dedicada especialmente para registrar datos, pero muy sensibles de nuestros clientes, de nuestros usuarios, tanto internos como externos, puede marcar la diferencia, ¿ya? En la antigüedad perder un computador era catastrófico porque no había cómo recuperar la información. En algunos casos estaban en Blu-ray o formato en CD o en pendrive o en disco externo, pero ¿qué pasa si se nos perdía todo al mismo tiempo? Por lo tanto, ahora contar con nubes, y algunas son dispuestas por las mismas reparticiones o las organizaciones en las cuales trabajamos, nos facilita acceder a la información, ¿ya? Finalmente, el marco global es considerar todo lo que sucede a nivel mundial y ver de qué forma esto puede influenciar positiva o negativamente a Chile y a nuestras organizaciones. En el epicentro estamos nosotros, la organización, y aquí llevando este instrumento de apoyo al plano real, es decir, al papel digital, amerita tomar algunas decisiones importantes, ¿ya? Ustedes generen un organigrama de su unidad, es importante para saber cómo va evolucionando esto, aunque no esté formalizado, tengan una propuesta de organigrama, por la realidad que estamos viendo día a día, el cómo trabajan, el cómo se interrelacionan y las propuestas que pueden hacer en diversas reuniones a las jefaturas directas, obtener retroalimentación a través de organigramas que son institucionales y el cómo van bajando por las distintas áreas de la organización, y comparamos esa realidad con lo que a nosotros nos gustaría de repente tener. No es un mal ejercicio comparar lo que nos gustaría a lo que nos ofrecen, ¿ya? O a lo que existe normativamente y reglamentariamente. También es importante que ustedes consideren de que trabajan en un entorno con compañeros de equipo. No están solos, pertenezcan a la misma unidad o a unidades que están al lado de nosotros. O a veces compartimos oficinas y pertenecemos a distintas unidades. Y eso nos dice que los objetivos estratégicos lo que buscan es alinearlos. Luego, registren niveles de inventario. Siempre es bueno tener un inventario desde el lápiz que tenemos en la oficina, el mobiliario, eh, hay insumos activos y materiales que quizás vienen de periodos anteriores. Y es bueno registrar estos movimientos, el cómo se van entregando, si es que los piden, cómo se van dando de baja. ¿Por qué? Porque nos ayuda también en la construcción del presupuesto, independiente de las funciones que estemos realizando, ¿ya? También es importante que ustedes puedan recopilar la normativa y legalidad vigente, la cual por un lado regula nuestro actuar y que debemos respetar porque viene desde una decisión tomada en los niveles centrales, porque aquí se trata de trabajar no al libre albedrío, es decir, tenemos que realizar un trabajo, ser profesionales y respetar la normativa que se debe respetar. Y por último, tenemos que ser capaces de transparentar presupuesto, el compartir las decisiones de presupuesto, el pedir opinión, conversar entre nosotros como equipo
qué es lo que opinan de esta elaboración del presupuesto, porque va a ser un insumo fundamental para realizar las solicitudes pertinentes al periodo entrante, es decir, mirando lo que vamos a necesitar para el próximo año. Revisamos el famoso diagrama Porter, ¿ya? Esta lógica de organización de la información la revisamos en el módulo anterior. Estuvimos conversando de qué significan estas 5 fuerzas. Por un lado, la forma en que están escritas, que obedecen mucho a cómo se hacen los negocios y cómo se analizan los mercados en un entorno privado. Pero estas fuerzas son totalmente competentes a lo que nosotros estamos haciendo en un rol público, ¿ya? Nosotros estamos al centro, ubicados en el óvalo que nos dice intensidad de la competencia actual, ¿ya? Se habla mucho de la competencia, pero en realidad a qué nos dirigimos con ese concepto es considerar la industria en la cual estamos inmersos, nuestros equipos de trabajo, considerar aquellas instituciones públicas o privadas que realizan un servicio similar al nuestro y que en un futuro evidentemente puede ser un servicio complementario o puede ser sustituto. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros clientes nos pueden escoger o podrían no escogernos. No sabemos qué va a ocurrir en los próximos 5 o 10 años. Por el momento tenemos un público que es recurrente, que es necesario atenderlo por directrices de política pública, ¿ya? ¿Cuál sería el desafío entonces si ellos no van a cambiar sus preferencias y por razones económicas, por razones normativas y de asistencialidad tienen que atenderse con nosotros? La idea es que nosotros podamos ofrecer un servicio de calidad y con eso diferenciarnos de organismos que podrían realizar actividades similares a las que hacemos y entregamos nosotros. Luego, veamos lo que pasa alrededor de este óvalo, alrededor nuestro. Están participantes, que son los competidores potenciales, y quienes efectivamente y directamente podrían realizar lo mismo que nosotros. Luego tenemos clientes y proveedores, y tenemos también algunos productos sustitutos. ¿Cómo nos va a quedar más claro esto para que lo podamos aterrizar? Vamos a revisar un caso. Yo me basé bastante en seguir la estructura del curso y encontrar información relativa. Entonces encontré el sistema de control de gestión que se propuso y se trabajó en la Municipalidad de Santiago en un periodo anterior, ¿ya? De hecho, figura en el informe como presidenta Michelle Bachelet y la administración de Santiago corresponde a la alcaldesa Carolina Toá en ese entonces. Pero todos los equipos que estaban trabajando en su momento al alero de esta organización municipal, muchos de ellos se mantienen al día de hoy. Y la lógica de trabajo que generaron en base a esta investigación, al menos en el proyecto, está plasmada de una forma bien sistémica. Tienen los cuadrantes de proveedores, clientes, sustitutos y competidores. Y en el centro está la organización, que también le llaman competidores por un tema que vamos a revisar. Fíjense en la relevancia de analizarse ellos mismos como municipios. Manifiestan que tienen competidores, que son municipios grandes como Providencia y Las Condes, que poseen bastantes recursos, ¿ya? Quizás más que la Municipalidad de Santiago propiamente tal. Pero la idea es que todos van en la senda de mejorar la calidad de la gestión, que es la tendencia que busca Santiago, Las Condes y Providencia en este ejemplo, ¿ya? Si hacemos la analogía, podemos revisar qué es lo que hacemos nosotros y quiénes buscan hacer lo mismo que nosotros. ¿Eso nos impacta? ¿Afecta que nosotros podamos entregar nuestro servicio con calidad? Y esa es una pregunta que nosotros cuya respuesta la podríamos registrar en este cuadrante. Cada uno sabe y puede empezar a llenar estas variables del modo que le acomode transparentemente posible y que sea efectivo de hacerle un seguimiento. Si nos desplazamos a la izquierda, vemos que en el cuadrante proveedores, la municipalidad define de que tienen proveedores y me imagino que tienen relaciones constantes de información y comunicación con ellos. La intendencia, por ejemplo, que regula las normativas e instrucciones, y por otro lado la gobernación,
la cual de algún modo ellos defienden de que establece el presupuesto público, ya el cual debe desempeñar sus labores, por lo cual al municipio le compete tener una buena relación con estos proveedores. Por otro lado, ¿con qué clientes? Vámonos al cuadrante de la derecha. Un municipio tiene clientes, o sea, nosotros comparemos con la organización nuestra y podemos hacer la analogía. Si el municipio tiene clientes, nosotros también los tenemos y son claramente identificables y son muchos y son transversales. Ejemplo, ¿qué declara el municipio? Sus clientes son los habitantes de la región, ¿ya? Localidad central, definen que hay una población flotante, es decir, muchas personas deben pasar a realizar en algún momento alguna actividad dentro de los límites geográficos del municipio, ¿ya? Y recordemos que dentro de los servicios brindan educación y también se relacionan con salud. Por lo tanto, la relación con sus clientes es bastante sensible. Respecto al cuadrante de abajo, donde dice sustitutos, no existe quizá un organismo que haga lo mismo o mejor todavía que la Municipalidad de Santiago, en su propio mercado objetivo, en su propia zona geográfica. Por lo tanto, declaran de que no poseen directamente competidores. Entonces, ¿en qué nos sirve esa decisión que ellos registraron que nosotros, como organización, podemos analizar si tenemos competidores alrededor? Si estos competidores sí existen, son capaces de brindar lo mismo que estamos brindando nosotros y mejor aún. Si no existe, bien, pero esto no quiere decir que en un futuro estemos libres de inquietud. Por lo tanto, sigue siendo un desafío. En el cuadrante superior, análisis de la competencia, competidores propiamente tal, declaran que muchos trámites son monopolizados por los municipios, ¿ya? Con respecto a sus ciudadanos. Por lo tanto, algunos están direccionados a realizar estos servicios en los municipios según su domicilio, ¿ya? Por lo tanto, ¿es una amenaza a la competencia directa para ellos? No. ¿Es una amenaza en el cuadrante de abajo la existencia de potenciales sustitutos? En un grado bajo, ¿ya? Por lo tanto, en cada cuadrante, y lo vamos a ver más adelante en las herramientas, podemos crear, idear un mecanismo de establecer puntaje en cuanto a las amenazas, a las fortalezas que nos brinda cada uno de estos cuadrantes. Instrumento de apoyo 3, cadena de valor, ¿ya? Eh, Tengo el diagrama, el dibujo, aparecen en inglés los mismos conceptos que revisamos en el módulo anterior. Más que nada los invito aquí a que puedan desarrollar su propia cadena de valor. Hagan un dibujo, un diagrama, apóyense entre compañeros y empiecen a tomar decisiones sobre cuáles son las actividades de apoyo, cuáles son las actividades primarias que caracterizan su gestión diaria. Es decir, vamos llenando lo que es logística interna, logística externa, operaciones, qué actividades de marketing ustedes realizan, a veces sin darse cuenta, y cómo es el servicio que ustedes están entregando en términos generales. Por otro lado, analicen variables de infraestructura, de desarrollo humano, de tecnología, de adquisiciones, ¿ya? Y regístrenlas, construyan su propia cadena de valor y vean cómo evoluciona en un trimestre, en un semestre, en un año, ¿ya? ¿Cuál sería una tarea entretenida? Que ustedes cuando empiecen a llenar esta información dentro de la semana, dense un tiempo, dense cuenta de que existe un margen en la flecha de la misma cadena. Y coméntenme, o comenten entre ustedes, qué intuición nos da el margen, qué es lo que podría ser, qué representa. Se van a dar cuenta que el resultado es bien entretenido. Y tiene que ver efectivamente con la agrupación de todas las actividades de apoyo y todas las actividades primarias y el efecto de pensar que la suma de las partes va a ser distinta del todo, va a ser mayor, va a tener un efecto sinérgico. Para que quede más claro, vamos a ver y aterrizar el caso de la cadena de valor como instrumento de apoyo, en cómo lo visualiza justamente la Municipalidad de Santiago y cómo lo declaró. Ellos nos comentan que tienen actividades primarias y actividades de soporte, fundamentalmente. Dentro de estas actividades de soporte, de apoyo, ellos identifican con total certeza el rol del recurso humano, el rol de la administración. Dentro de la administración
valoran la gestión política del alcalde en busca de nuevas oportunidades de inversión, ¿ya? Cuyo efecto beneficie a los funcionarios y a locatarios. Por otro lado, el control que existe dentro de la administración, el uso adecuado de los recursos es relevante. Dentro de las actividades primarias tenemos servicio hacia la comunidad, ¿ya? Principalmente relacionado a lo que es servicio comunitario, fiscalizaciones, los juzgados. Por otro lado, permiten asegurar a la ciudadanía estas actividades primarias que les llegue un servicio de calidad, ¿ya? Por ejemplo, nombran limpieza, nombran ornato, habitabilidad. Y las actividades primarias tienen una relación con el servicio y la funcionalidad. La punta derecha de la cadena de valor es lo que yo les encomiendo a ustedes, que determinen bien cuál es el espacio que genera la organización que ustedes conforman, ¿ya? Tiene que ver con calidad del servicio, tiene que ver con seguridad de la información, por ejemplo, con un acceso factible a ciertos recursos. La idea es que todo lo que ustedes valoren, y ya les estoy dando parte de la respuesta, y lo deduzcan de la forma de esta cadena de valor, lo relacionen a cómo somos mejores en el día a día, al cómo podemos entregar mejor todavía los servicios a nuestros clientes y cuán alineados estamos con los objetivos de la organización. Dentro de lo que es la matriz FODA, que la revisamos también, vamos a tener aspectos que son bien genéricos, ¿ya? Los cuales, cuando veamos la etapa de herramienta, como les comentaba, van a quedar más claros cuando podamos sistematizar y asignarles puntaje, tanto a las amenazas, a las fortalezas, a las debilidades como a las oportunidades. Y como vimos en forma teórica, efectivamente, pues se les puede agregar puntaje siempre y cuando seamos capaces de identificar actividades dentro de la amenaza, dentro de las fortalezas, dentro de las debilidades y dentro de las oportunidades. Y estos conceptos poder contrastarlos, ¿ya? Que es el famoso análisis FODA cuantitativo. Dentro de la amenaza hay situaciones que son complejas, ¿ya? Provienen del entorno. El ejemplo que les doy yo acá: conflictos gremiales, regulación desfavorable, cambios constantes en la legislación. Pero también podemos observar que tenemos fortalezas y hay que saber identificarlas, ¿ya? Son nuestras capacidades y tienen que ver con un buen ambiente laboral, con productividad, con orientación hacia los objetivos institucionales, por poner algún ejemplo. En el caso de las debilidades, qué mejor que analizar el ejemplo cuando los salarios son bajos, ¿ya? A ninguno de nosotros nos gusta ganar poco, siempre queremos más, pero también tenemos que ser acorde a qué es lo que estamos entregando y de la forma en que estamos aportando, ¿ya? Pero siempre va a ser un foco de conflicto esta negociación. Cuando hay tecnología que está obsoleta, hay una debilidad. Por otro lado, las oportunidades, analicemos, esto nos entrega información del entorno también, hay regulación que a veces puede jugar a favor nuestro, podemos tener una competencia débil en el entorno, o podemos ser los únicos que existimos como institución, somos los únicos que somos eficientes, pero también somos los únicos que existimos, lo cual nos puede dar una tremenda oportunidad para seguir siendo mejores y líderes. Cuando veamos la herramienta específica de FODA cuantitativo, lo vamos a aterrizar mejor. Instrumento 5, ¿ya? Eje y mapa estratégico. Primero, tomemos en cuenta los ejes. Identifiquemos en una planilla, en un Word, aquellos elementos que se relacionan a nuestra propuesta de valor, al qué y cómo queremos hacer nuestra gestión de modo de entregar un mejor servicio, de entregar información oportuna, de saber que el cliente está siendo satisfecho y que existe la cobertura, que los proyectos y los programas que tiene la organización efectivamente se puedan ejecutar, ¿ya? Para lo cual recurramos a los procesos internos y registremos qué proceso estamos generando, a qué procedimientos se está relacionando, qué protocolos existen,
Si es que no hay, cuáles son nuestras intenciones de crearlo. Y también en el eje recursos, considerar qué recursos para nosotros son los más sensibles para lograr una efectiva y entregar una propuesta de valor con los adecuados procedimientos y procesos internos. En el plano de lo que es mapa, tenemos la misión muy importante relativa a la organización en su globalidad, ¿ya? Tenemos la perspectiva del cliente, tenemos los procesos internos y los recursos. Como lo vimos en el módulo, es teórico. No obstante, tenemos la capacidad de ir registrándolo en una planilla o en algún documento. Yo insisto y de repente es exhaustivo guardar tanta información y nos implica invertir bastante tiempo. Pero la idea central es que nos sirva de fuente de información futura, que sea consulta, eh, ciertos tipos de cuadros y de instrumentos de apoyo van a requerir que los monitoreemos una vez al trimestre, una vez cada 6 meses. En las sucesivas reuniones podemos comentar de qué es lo que estamos registrando y cuando veamos específicamente el mapa estratégico y el eje estratégico de la organización como una herramienta, va a guardar absolutamente un sentido lógico hablarles de propuesta de valor, de procesos internos, de recursos, de misión que tienen como organización, de la perspectiva del cliente, de los procesos internos y de los recursos. Sexto instrumento de apoyo, tenemos análisis PESTEL, el desafío es construirlo. Tomemos el ejemplo de cómo lo hizo en esta investigación administrativa la Municipalidad de Santiago. ¿Qué es lo que registraron? ¿Ya? Las categorías que habíamos visto eran bien importantes y relacionaban un marco junto a la oportunidad o amenaza que nos reflejaba. En el caso de la categoría política y oportunidad que identifica la Municipalidad de Santiago, ellos describen y llenaron en su cuadrante que reconocen ciertas características, ¿ya? Que al 2014 los municipios están regulados por la ley orgánica, ¿ya? Que actualmente la presidenta del país en ese momento era Michelle Bachelet. Los últimos periodos tenían la característica de alcaldes de la coalición por el cambio, caracterizan el partido político de la actual alcaldesa de ese entonces, digamos. Me voy a circunscribir en esa época. Cuando les diga actual, estoy demasiado metido en el PESTEL, viendo como si fuera el proceso de hoy. Ellos manifiestan también que en el marco político hay una estabilidad, y la estabilidad tiene que ver con la oportunidad que les brinda este clima social, ¿ya? A pesar de que los últimos 5 años ellos declaran de que se busca la igualdad, hay movimientos ciudadanos, que a nivel local los alcaldes no han podido entregar soluciones que logren responder a las demandas y describen más aspectos, ¿ya? Esto lo van revisando periódicamente, incluso cuando cambia la administración, cuando hay un cambio en la presidencia del país, esto queda registrado. Lo más importante es que se pueden establecer comparaciones. Por eso la invitación a que ustedes construyan el PESTEL. Miren lo importante del marco económico en esta categoría que se interpreta y se asocia a una oportunidad. La organización declara que Chile, en esos momentos, la sexta mayor economía en América Latina en términos de PIB nominal, ¿ya? Reflejan un montón de indicadores. Es relevante entender que el principal sector económico es el de servicios, luego la minería, exportaciones, ¿ya? Y que Chile, en ese momento que era la actualidad para ellos, es el mayor productor mundial de cobre, litio, yodo, ¿ya? Santiago como centro tradicional cuenta con un comercio muy activo. Estas descripciones son tremendamente importantes para relacionar al FODA externo, al mismo análisis de Porter, y tener como todo un registro del clima que estamos viviendo, ¿ya? Y por qué significa una oportunidad. Es decir, nosotros al interior de la organización tenemos las condiciones para generar una gestión eficiente. ¿Qué es lo que es una categoría social que se declara como una amenaza por la Municipalidad de Santiago? Comentan que Chile es un país con una población
si bien pacíficas, ¿ya? Han surgido movimientos sociales. Miren la importancia de esto. Si nosotros tuviésemos un pestel al día de hoy y lo comparamos con 5 o 6 años atrás, ¿cómo nos cambia el entorno social? ¿Cómo nos cambia el entorno económico y el político? Ese es el fundamento de por qué podemos controlar gestión sin olvidarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque las organizaciones son permeables, interactuamos constantemente con el medio, ¿ya? Respecto a las categorías de pestel, tecnología y demografía, se declara de que con el ingreso de Chile a la OCDE se han evidenciado algunos retrasos, fíjense, en el desarrollo de tecnologías de información. Comparativamente con el resto de los países, en ese momento Chile está en una categoría inferior, ¿ya? Esto se supone que va evolucionando con los años y también nos da una información histórica. En ese momento, que era la actualidad para la Municipalidad de Santiago, significaba una oportunidad de mejora. Y eso es importante detectarlo. Y en cuanto a la demografía, la situación país correspondía a los indicadores que se detallan ahí. Revisando ya todos los instrumentos de apoyo que se relacionan a un análisis cuantitativo, cualitativo y bastante fiel de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor como organización, ya vamos a entrar en tierra más derecha, en el área chica, orientándonos a lo que son las herramientas de control de gestión y de planificación, que es la materia del curso. Y para esto es necesario que yo haga un breve detalle, un apéndice que lo incorporé acá, de los indicadores de desempeño, porque los definimos en el módulo anterior en forma teórica, ¿eh? Los explicamos un poco, pero no tenemos el ejemplo práctico que nos sirva a nosotros de pauta temática para que en nuestra organización, para que ustedes en sus equipos de trabajo ya lo empiecen a practicar, a desarrollar. Si ya tienen indicadores, si ya tienen dimensiones y unidades organizacionales que los trabajan, empiecen a establecer medidas de comparación, ¿ya? Para que luego, cuando llegamos a las metas de desempeño, no tengamos problemas en estas mediciones. Yo aquí les presento el formulario H. Eh, Quizás para muchos es desconocido, para algunos es conocido. Bueno, les explico que mi sorpresa es revisando no solo la bibliografía, y en mi pasado también, que fui funcionario público harto tiempo, también como docente en diseño de políticas públicas, me sorprendió un poco de estar buscando en Google y en otras fuentes de información, y existe poco material, ¿ya? Siendo que el formulario H es tremendamente sensible para todas las reparticiones públicas del país y que incluso yo les puedo comentar con ciertas garantías y con coherencia de que cuando uno está en otros países y está compartiendo con funcionarios públicos de Centroamérica, por ejemplo, a ellos les llama bastante la atención cómo se han diseñado instrumentos de gestión en Chile y posteriormente se están aplicando en los países de origen de ellos. Ejemplo, Chile ocupa un lugar privilegiado como socio estratégico en exportación de servicios a Panamá, ¿ya? Está dentro de los 5 a nivel mundial, eso no lo sabíamos. Comités enteros del Poder Judicial iban periódicamente a Ciudad de Panamá a establecer intercambio de conocimiento, porque hace unos 4 años atrás la reforma procesal en Panamá necesitó compartir experiencias e intercambiar conocimientos, y ellos evaluaron su medio externo y se dieron cuenta que internacionalmente Chile les podía proveer de una buena información. Y no solo proveerles, sino de que colaborarles en el monitoreo de la implementación de un sistema de control de gestión al interior del Poder Judicial. Estos son ejemplos que rara vez o que están muy escondidos en la actualidad, pero es importante tomarlos en cuenta, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con el formulario H? Miren, la dirección de presupuesto nos entrega una herramienta que se va editando o versionando una vez cada 2 años en promedio, cuyo objetivo es establecer cuáles son las dimensiones, los ámbitos y los nombres de los indicadores de desempeño para cada repartición. Por eso que en servicio podemos ver fondos de solidaridad e inversión social,
Más abajo, servicio de registro civil e identificación. Luego, servicio de cooperación técnica. Y si nos fijamos en las dimensiones y ámbitos, es lo que yo les hablaba en el módulo anterior. Cómo combinar la dimensión y el ámbito de control del indicador es lo que nos va a dar una clave en la medida y su eficiencia. Ejemplo, porcentaje de operaciones de créditos cursadas respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año T. Pensemos en qué dimensión y ámbito de control, como está descrito eficacia a proceso, nosotros como organización podemos empezar a construir nuestros propios indicadores. ¿Y cuál va a ser la fórmula matemática asociada? Número de operaciones de créditos cursadas en el año T, para referirse a la actualidad, partido por el número total de operaciones de créditos planificadas en el año T, periodo actual. Cierre paréntesis, este cociente se multiplica por 100 y nos va a dar una medida porcentual. Es tremendamente importante que ustedes acoten al periodo, el periodo de interés en el cual se está realizando la medición. Y en cuanto a la dimensión y ámbito de este indicador, evidentemente es un indicador que es muy relativo, es demasiado, relativo, se podría llamar que implícito a lo que hace el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Asimismo, cuando vamos, por ejemplo, al servicio de cooperación técnica, ¿cómo definen la dimensión y el ámbito de control? En una medida de eficacia y de resultado intermedio. Recordemos que el resultado intermedio tenía que ver con grados de satisfacción de nuestros clientes. Veamos cómo lo hace el servicio de cooperación técnica. Ellos definen esto como el porcentaje de puestos de ferias que participan de un proyecto de ferias libres que obtienen logros en un año. ¿Ya? Importante. Para el servicio de cooperación técnica, Cercotec es muy sensible de que se realicen estas ferias. Tremendamente importante porque ahí va su inversión pública. Va de la mano, muy directamente relacionado con el presupuesto que ellos ejecutan. ¿Y cuál es la fórmula matemática? Dice, número de puestos de ferias que participan de un proyecto de ferias libres que obtienen logros en el año T en curso, dividido por el número total de puestos de ferias que participan en los proyectos de ferias libres en el año T. Sigue siendo un cociente, no es complejo construirlo. Recuerden que el periodo es muy indicador, valga la redundancia, y lo llevan después a un porcentaje. Veamos el caso del servicio de registro civil e identificación. ¿Qué dimensión combinaron con su ámbito de control respectivo? Calidad/producto. Es decir, el indicador tiene una característica de orientación a la calidad, pero también de orientación al producto. Tiene esas dos características a la vez. Eso es lo magistral de cómo lo hace el formulario H, porque con eso acotan bastante el campo de acción del indicador y lo transforman en una medida tremendamente coherente y que pertenece a la lógica del servicio de registro civil e identificación. Veamos, ¿cuál es la parte de la denominación? Porcentaje de cédulas de identidad tramitadas dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde el momento de la solicitud del público y hasta que queda disponible para su entrega, respecto del total de cédulas de identidad tramitadas en el año T. Es una comparación netamente temporal. No va a ser difícil en base a esta definición construir la fórmula. Y la fórmula que nos dice, total de cédulas de identidad tramitadas dentro de ese plazo, partido por el total de cédulas de identidad tramitadas en todo el año T, cociente, multiplicado por 100. Veamos el caso de la Gendarmería de Chile. Dimensión y ámbito de control, eficacia y resultado final. Recordemos que el resultado final es un tipo de indicador que nos orienta hacia el mediano o largo plazo para ver cuál es el impacto real que está teniendo el proyecto, la definición del indicador en la gestión propiamente tal. Y aquí nos habla, dice, tasa de internos muertos por agresiones entre internos del año T por cada 1000 internos que estuvieron bajo la custodia. Son indicadores objetivos, por eso es que tratan de materias que pueden sonar fuertes, pero es totalmente relativo, es decir, muy relacionado al servicio
a la cadena de valor de Gendarmería de Chile, ¿ya? Al rol específico que las distintas unidades que pertenecen a esta organización gestionan. Y a su lado está la fórmula matemática. Con respecto, veamos los siguientes indicadores: dirección del trabajo, eficiencia, resultado intermedio. Es la relación entre dimensión y ámbito de control. Ellos denominan el indicador como porcentaje de reclamos interpuestos presencialmente en el año T en oficinas con procesos de conciliación terminados en primera audiencia. Qué gran indicador. Porque imagínense la cantidad de información diaria que se maneja a nivel de dirección del trabajo en todas sus oficinas a nivel país. Están obligados al recurso tiempo llevarlo a la máxima eficiencia. Es más, quienes han tenido la oportunidad de ir a la inspección del trabajo ven que tienen bastante avance tecnológico en la asignación de los números de atención. Ni siquiera es una sola letra, son varias letras y son varias instancias para filtrar la sugerencia o el reclamo o la consulta que va a hacer el usuario. Por lo tanto, ¿cómo es apreciado por el usuario este sistema? Evidentemente lo relaciona al tiempo de respuesta. Mientras antes nos atiendan, tenemos la sensación de que están siendo más eficientes. Por lo tanto, cuando nos encuesten digitalmente o presencialmente por cuál es el grado de satisfacción de nuestra persona por el servicio recibido, lo más probable es que tengamos la opción de contestar positivamente. Y para la dirección del trabajo es un insumo esencial para evaluar el desempeño institucional. Lo que les acabo de decir, veamos cómo lo desarrollan ustedes en su organismo, en su unidad de trabajo, en el quehacer diario. Seguramente tienen un montón de retroalimentaciones muy similares a lo que les estoy explicando de la dirección del trabajo, pero hay que empezar a comprender qué es lo que nos sirve más de esto, o puede que nos sirva como una tremenda herramienta de gestión. Y quizás no lo hemos visualizado y no le hemos dado la importancia que merece, porque generalmente estamos muy ocupados en ocupar tecnología, en resolver dudas, en asistir a terreno muchas veces, y pasamos esto por alto. Fíjense que aquí se agrega una dimensión, o llamémosle un submódulo, como comentábamos en el módulo anterior, a la caracterización del indicador de desempeño, ¿ya? Veamos el caso de Subsecretaría de Transporte. El indicador definido, dimensión ámbito de control, es relativo a eficiencia, eficacia y resultado final, es decir, es un indicador de largo plazo. Y nos dice muertos en siniestros de tránsito por cada 10.000 vehículos. Indicador objetivo, temática cruda, fuerte. La fórmula, número de muertos en siniestros de tránsito en el año T, dividido por el parque vehicular registrado, me imagino, en un adecuado registro de vehículos motorizados del año T, todo multiplicado por 10.000. ¿Y por qué por 10.000? Porque en la denominación del indicador se habló de 10.000 vehículos. Por lo tanto, el indicador tiene que ser consecuente, ¿ya? El cómo se definió con respecto a su fórmula de cálculo. ¿Cuál va a ser la desagregación? Y aquí viene el submódulo que es bastante importante. Indicador desagregado por sexo. Caso de las mujeres, caso de hombres. ¿Qué nos permite contrastar cuál indicador es mayor? Si están muriendo más hombres, si están muriendo más mujeres en el periodo de la medición. ¿A qué nos contribuye esto? A establecernos metas, porque nadie quiere más muertos en carretera, ya sea por las distintas variables que intervienen. Nadie quiere, sobre todo en las fechas que son más sensibles, fiestas patrias, vacaciones, épocas de temporal, fines de semana. Por lo tanto, ¿podemos gestionar nuestras metas, las acciones que hacemos para reducir estos indicadores cuantitativamente? Sí. Y en ese momento, tanto la dimensión como el ámbito, la fórmula y la desagregación aportan al análisis cualitativo. Por lo tanto, meditemos cómo podemos hacerlo nosotros desde nuestros puestos de trabajo y debatirlo con nuestras jefaturas, con las direcciones intermedias y las direcciones superiores en la organización en la cual trabajamos.
Herramienta de gestión tremendamente importante, ¿ya? La primera de las que yo quiero y necesito que empecemos a aterrizar, y esta semana y en el tiempo que ustedes puedan tener disponible, dentro del que está concedido el curso, empiecen a construir estos tipos de cuadros y de reportes, cosa de contrastar información, ¿ya? Em, Estoy viendo los mecanismos a través de los cuales me puedan consultar o dejarle mis datos, porque yo estoy atento a cómo les va la gestión. Los desarrollos y los avances van a ser tiempo ganado, absolutamente. Fíjense que cuando revisamos el cuadro de mando, como una potente herramienta de gestión, establecimos de que habían cuatro perspectivas. Aquí en el caso de la municipalidad, que es nuestro ejemplo base, Santiago, definieron misión institucional y lo relacionaron a objetivos, a códigos, a indicadores, al valor que va a ser relevante al indicador que importa, el periodo de medición que yo les dije que era tremendamente importante, ¿ya? Meta de corto plazo, en este caso establecieron metas de largo plazo, más de seguro porque los objetivos institucionales que tiene un municipio no son cortoplacistas, por la cantidad de recursos, por la cantidad de usuarios involucrados. Tienen que apuntar al largo plazo directamente, estamos hablando de más de 5 años, ¿ya? Imagínense, y esto ocurre todos los días, la lógica de llevar al plano de diseñar una política pública, de diseñar una política municipal, aplicarla a través de proyectos, relacionarla a indicadores, evidentemente va a apuntar a que los beneficios y los frutos de dicha política se empiecen a ver quizás en la gestión de las próximas autoridades. Y eso ocurre muy comúnmente en los servicios públicos, ustedes mismos lo están viviendo, ¿ya? Y finalmente aquí, relacionándolo a la perspectiva, la Municipalidad de Santiago nos dice que hay una iniciativa, elevar el nivel de cobertura de los programas, ¿ya? Por lo tanto, el indicador tiene que ser relativo a una asistencia de la comunidad, también a una asistencia residencial. Lo definen por quintiles y lo podemos tomar como un ejemplo dependiendo de qué política nosotros tenemos que aplicar en base a los lineamientos institucionales, ¿ya? Para el municipio es importante también la iniciativa de disminuir robos, y sale en la última columna. Para esto es importante construir un indicador que se llame tasa de criminalización y le dan un porcentaje de incidencia del 40%, que más que nada es para efectos de cálculo, es la relevancia que le dan de 1 a 100 a este indicador y lo codifican, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo? Es común: buscar el desarrollo, el bienestar social, la seguridad de los habitantes de la localidad de Santiago Centro. Segunda perspectiva, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Ya? El objetivo, entregar servicios de calidad, ser distinto al resto de los municipios por la calidad. Y van más allá, quieren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la comuna. Y luego finalmente son más agresivos, quieren modernizar y transparentar la gestión. Y tienen un set de indicadores que están relativos a eso con sus porcentajes de relevancia en su modelo. Tremendamente sensible el periodo a través del cual lo quieren medir: semestral, anual, semestral, eh, meta. Y la iniciativa tiene que ver con mejorar la gestión interna del municipio, con aumentar los proyectos de intervención, con disminuir casos de corrupción. Ese indicador está bastante interesante. Fíjense que es bastante abierto. Dice porcentaje de casos de corrupción dividido por malversación de fondos. Es bastante agresivo porque es difícil cuantificar cuáles son los casos de corrupción. Y aquí también entramos a un plano cualitativo. En qué momento el caso va a ser de corrupción y en qué momento no va a ser de corrupción. Asimismo con el denominador. ¿A qué le llamamos malversación de fondos? Nos vamos a fundamentar en la legalidad vigente, en algún reglamento interno, en algún procedimiento municipal. Por lo tanto, ojo acá, y qué bueno que estemos revisando el ejemplo, porque cuando ustedes definan sus propios indicadores, tienen que pensar en que sean lo más útiles y fáciles de medir, ¿ya? Y que el porcentaje de relevancia lo van a definir ustedes, y el periodo también.
si va a ser semestral, anual, bianual. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ya? Si es modernizar, si es transparentar. ¿Ya? No quiere decir que yo estoy de acuerdo con todos los indicadores definidos en este formato, pero no obstante nos retroalimenta a qué decisiones podemos tomar nosotros en nuestra organización. Veamos la perspectiva interna. Los objetivos claramente apuntan a la gestión, optimizar recursos, a incorporar el control de gestión, a reformar y optimizar el proceso de atención al cliente. Qué buen ejemplo, porque todos esos objetivos tienen que ver seguramente con lo que ustedes hacen en el día a día. ¿Mm? Fíjense, incorporar control de gestión. ¿Cuál va a ser el indicador? Porcentaje de inserción de programas en direcciones. Bueno, probablemente cuando aplicamos un zoom a este cuadro mando integral, debe existir algún lineamiento que nos diga cuáles son los proyectos y programas municipales que se están insertando, con qué frecuencia se proponen, cuántos son discutidos por el Consejo Municipal y que emanan de las distintas direcciones, cuántos son propuestos por agentes externos. Hay toda una lógica, pero que tiene que ver quizás con un plan de desarrollo comunal. Por lo tanto, en este momento el cuadro mando integral está conversando con varios documentos. Y este es el mejor ejemplo que quizás yo les podría haber entregado. ¿Ya? ¿Cuál es la iniciativa que está detrás de este indicador, que es anual, que se aplique en todas las direcciones? Y esa es una iniciativa tremendamente positiva, porque quiere decir que todos nos estamos alineando con el objetivo institucional, que tiene que ver con una perspectiva interna y que evidentemente tiene que ver con una optimización de la gestión. ¿Ya? Última perspectiva, recursos. Ellos declaran generar y mantener funcionarios de alto desempeño. ¿Ya? Es decir, aquí el indicador está incorporando cursos de especialización, maestrías. Este es un indicador tremendamente sensible. Este sí que involucra a toda la organización, porque todos tenemos derecho a la capacitación, ¿no es cierto?, a la preparación, a saber más para, evidentemente, aplicar nuestras técnicas y cooperar, ¿ah? Y estar ahí con los equipos de trabajo, estar ahí alineados con la dirección ejecutiva, con los mandos medios y con los operarios, con los administrativos, con toda la organización. Por lo tanto, ¿cuál es la iniciativa final? Aumentar la formación de los funcionarios públicos. Este me gustó, porque es un indicador que implícitamente equilibra la equidad, valga la suma de esos dos términos. Apunta hacia la equidad de género, apunta hacia la equidad de acceso al trabajo, de las propuestas, hacia la equidad en la gestión. Luego, presupuesto público y fondos concursables. Indicador tasa de innovación en programas. Yo este quizás lo hubiera profundizado un poquitito más, para efectos de llegar a una fórmula matemática más ecuánime, ¿ya? ¿Mm? Porque aquí la innovación de programas sigue siendo un concepto muy abierto. No obstante, debe existir algún documento que especifique mejor todavía este indicador, porque la iniciativa es buena, es aumentar los proyectos anuales, ¿ya? Eh, Modernizar el soporte de comunicación es un objetivo tremendamente importante y mejorar y mantener la infraestructura finalmente. Herramienta específica número 2, diagrama de valores y atributos. Tomen este diagrama, incluso en la columna valores y atributos, manténganla. Valores como superación, como vocación de servicio, comunicación y respeto son valores transversales a las organizaciones. Los atributos, que es un servicio de atención de calidad, transversal absolutamente, modernizar y transparentar la gestión del municipio, totalmente aplicable a nuestra realidad, y mejorar calidad de vida de los ciudadanos de la comuna. Yo incluso agregaría un atributo más, que es mejorar el clima laboral al interior. Eh, Cada cuadrado plomo o gris, ustedes pueden ir completándolo, ¿ya? En base a lo que pueden observar de qué es lo que está ocurriendo en la gestión. Y este está enfocado en el cliente, es decir, cómo nos percibe el usuario final. Desde el punto de vista de si están de acuerdo en cómo nosotros somos capaces de satisfacer necesidades. Para esto también los indicadores nos van a apoyar. Eh, si el cliente ve de que existe un apoyo a la hora de solicitar servicios, que son conceptos bastante básicos, que uno quizás asume que ocurren, pero puede que no estén ocurriendo porque no se estén registrando. ¿Ya? Muchas veces, como la información contable, si no se registró, van a interpretar que no existió. Por lo tanto,
registren cada uno de estos cuadros, va a servir para irlo revisando periódicamente. Herramienta específica de gestión número 3, el FODA cuantitativo. ¿Ya? Em, Recuerdan que en el módulo anterior yo les expliqué que había una escala de evaluación de 0 a 4, donde 0 era tremendamente negativo porque significaba que no existía ningún tipo de impacto en la relación de variables, y el 4 era como la máxima correlación que apuntaba al término más positivo de que efectivamente estaban conversando las variables entre sí. Analicemos cómo lo hace la Municipalidad de Santiago. Nos dicen dimensión fortaleza a la izquierda, combinada con la dimensión oportunidades. Y ellos fueron capaces, producto de reuniones de equipo, de determinar qué interpretan como oportunidad y qué interpretan como fortaleza. Y luego hicieron una tabla de doble entrada y establecieron relaciones entre estas variables. Y la llevaron más allá al plano cuantitativo, es decir, fueron bien agresivos y dijeron, si yo considero una fortaleza que en la organización existe un dominio de la normativa local y a la vez considero una oportunidad el capital humano, es decir, aprovecharlo, gestionar capacitaciones y fondos para obtener programas de fortalecimiento de las competencias de los funcionarios, si somos capaces de combinar ese capital humano capacitado con un dominio que tenemos de la normativa que nos rige, lo más probable es que las capacitaciones contempladas en el plan anual de capacitación efectivamente se lleven a terreno y que se cumpla el plan anual y que el año entrante se siga cumpliendo. Por lo tanto, aquí somos cualitativos, pero tenemos que transformarnos en seres cuantitativos, control de gestión. ¿Qué puntaje le vamos a asignar? Producto de una reunión, decidieron de 0 a 4 asignarle un 3. Podría haber sido un 4, porque si por un cuadrante tenemos un gran dominio de la normativa local que nos rige, por otro lado somos capaces de valorar a nuestro capital humano y gestionar las capacitaciones a tiempo de acuerdo a un plan, ¿por qué no podríamos tener el máximo? Se dan cuenta que existe un componente que es bien cualitativo, pero ustedes como están al interior de la organización, y por eso me interesaba saber cuántos años ya en promedio trabajando ahí, conocen demasiado mejor la realidad. ¿De qué nos sirve esto? De mucho. Yo les voy a decir. Podemos interpretar hacia dónde dirigir los esfuerzos, hacia dónde destinar los presupuestos, hacia dónde destinar el factor tiempo. Ejemplo, cuántas horas extraordinarias de esfuerzo vamos a dedicar a cerrar los planes de capacitaciones a tiempo, cómo vamos a distribuir nuestros calendarios de trabajo cuando empiecen a organizarse y a ejecutarse los cursos de capacitación, cómo vamos a pagar por eso, ¿ya? El presupuesto del próximo año va a ser capaz de abarcar un plan de capacitación. Todas esas preguntas vamos registrándolas y surgen justamente de análisis como este, que es una herramienta pero tremendamente poderosa, ¿ya? Vamos a pasar a la combinación de la dimensión fortaleza-amenaza. Vemos, voy a tomar un caso como ejemplo para poder ir avanzando. Una amenaza es el desinterés vecinal. Esto tiene que haber surgido de reuniones de equipo, de propuestas, de cuáles son las amenazas que históricamente está identificando la Municipalidad de Santiago. Por otro lado, comentan que, fíjense en el último cuadrante de fortaleza, determinan capital humano e infraestructura como algo relevante, como una fortaleza que tenemos como organización. Tratemos de contrastarlo con el desinterés vecinal por el capital humano e infraestructura. ¿Cuál sería el desafío? Acercar a la ciudadanía, acercarnos como organización, por medio de un cambio de cultura dentro del concepto de servicio entregado. Inmediatamente este cruce que nos lleva a tomar una decisión, es decir, vamos a tener que realizar esfuerzos extraordinarios para que quede dentro de la cultura del uso de razón del ciudadano, de que se está siendo eficiente, de que se ha mejorado el último tiempo. Miremos el caso, qué mejor caso que el que estábamos leyendo hoy día en la prensa, hoy día en la prensa digital o en las noticias, en todo lo que es mediático, se comenta que la percepción que tienen
incluso las encuestas lo dicen, la percepción de la población sobre la AFP está cambiando, aunque sea en un porcentaje de grano de arena, pero no es la misma a hace unos días atrás, antes de que se gestionaran los accesos al 10%. ¿Ya? Algunas administradoras de fondo de pensión han sabido responder a tiempo, han estado disponibles con todos los canales de información tendiente a la calidad de entrega de la misma, por lo tanto el usuario final se ha visto bien atendido. Y como nunca ha interactuado con un servicio que veíamos muy lejano y que no nos interesaba, y que no existía una valoración de acuerdo a las encuestas que fuese positiva. Pero este solo cambio en la gestión en la mayoría de las administradoras ya las está posicionando. Por lo tanto, ¿qué cruce hicieron estas organizaciones? Hicieron un cruce muy similar al que estamos viendo. ¿Cómo reactivar el desinterés de los usuarios finales de acuerdo a la infraestructura tecnológica, a la historia que tenemos como administradoras de fondos de pensión, al capital humano que trabaja con nosotros y al desprestigio que también tenemos que asumir que tenemos como instituciones privadas que administran fondos que son del público? ¿Ya? Nosotros como organización evidentemente podemos tomar estas buenas prácticas. En este caso, la Municipalidad de Santiago le colocó una puntuación de nivel de impacto número 4. Ellos encontraron entonces que fue una verdadera victoria este cruce. ¿Ya? También tenemos que contrastar las dimensiones de debilidades y oportunidades, ¿ya? Con la misma lógica que fuimos revisando los cuadrantes anteriores. Centrémonos en uno que sea demasiado malo, ¿ya? Una debilidad de la organización reconocida por ello es la resistencia al cambio. ¿Qué mejor ejemplo? Por otro lado, una oportunidad, concentrar los servicios en instituciones o entidades públicas en la localidad, es decir, en Santiago Centro. Fíjense, el resultado para ellos fue bien negativo. Determinaron de que no existe forma de relacionar o de cruzar estas actividades. Por lo tanto, la puntuación fue cero. Fue transparente, así como buscaron puntajes máximos en otras interrelaciones de actividades, ahora fue negativo. Finalmente, cruzaron debilidades y amenazas, con actividades y variables que son bastante comunes a las que podemos visualizar nosotros. Pero ¿cuál es lo importante luego de haber entregado un puntaje a eso? Que evidentemente se abren brechas que hay que trabajar y que las notas que son bajas hay que subirlas, por lo tanto hay que disminuir esos desvíos en la gestión, y ellos van más allá y resumieron todo el análisis anterior en cualidades. Miren, FODA cuantitativo nos lleva a resumir fortalezas, oportunidades y amenazas, y después las debilidades con las oportunidades y amenazas, y se plantearon desafíos. En base a la evidencia del FODA cuantitativo, determinan que se puede desarrollar programas para adaptarse a los cambios organizacionales, em, consideran que cuentan con los recursos claves como el capital humano y físico, van más allá, consideran que su infraestructura es buena. Em, Ellos creen que de algún modo los medios incentivan la mejora en la gestión pública optando asociaciones con entidades privadas para el desarrollo de nuevos proyectos, es decir, tienen bastante confianza en lo que viene. Asimismo, fueron capaces de resumir y de concluir cómo se relacionaban las debilidades expuestas en el FODA cuantitativo con las amenazas. Ellos declaran, principalmente el exceso de burocracia y la resistencia al cambio hacen que la ciudadanía mire con descrédito cualquier gestión o relación que pudiesen llegar a tener con alguna entidad pública. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Ya? Esto lo registran, lo vuelven a analizar una vez al semestre o una vez al año y se toman decisiones. Obviamente, el control de gestión es ex ante, y les insisto de nuevo, la operación, la sistematización del control de gestión tiene que ocurrir en el momento en que podamos tomar decisiones para encauzarnos hacia los objetivos. No sacamos nada con implementar un sistema de gestión para revisar de que existen brechas que son tremendamente negativas. Es decir, si el exceso de burocracia y la resistencia al cambio hacen que la ciudadanía mire con descrédito,
¿Por qué seguimos esperando de que esas variables no cambien? Tenemos que hacer algo antes para modernizar, para minimizar la burocracia, para impregnar y transformar la resistencia al cambio en algo positivo. Herramienta de gestión 4, diagrama de los ejes estratégicos. Aquí ya los defino más en un mapa bien interesante. Fíjense en los conceptos de ejes, recursos, procesos internos y la propuesta de valor. Revisemos uno. La propuesta de valor de la Municipalidad de Santiago tiene que ver con tres grandes características. Dicen, entregar servicio de calidad, mejorar la calidad de vida a los ciudadanos y modernizar y transparentar la gestión del municipio. Fíjense cómo se relacionan cada una de esas características que son objetivos implícitamente a los ejes de procesos internos y recursos. ¿Esto qué nos permite? Llegar al mapa estratégico organizacional. Entonces, como herramienta específica quinta, tenemos el mapa estratégico organizacional, el cual es muy similar al anterior, pero aquí le agrega un cuadrante, un rectángulo que es tremendamente importante. Y los módulos anteriores lo hemos hablado pero un montón de veces. Quiere decir que los objetivos nuestros y nuestras reuniones y nuestros equipos de trabajo, con sus propios objetivos, tienen que tributar y apuntar hacia la misión, el valor y el objetivo estratégico, pero de la organización. En este caso, ellos identificaron la misión, que es el cumplimiento de la misión del municipio de Santiago. Recordemos que todos los instrumentos de apoyo y todas las herramientas tienen como fin último eh, la satisfacción usuaria al máximo nivel. ¿Y eso qué es lo que es? Es parte fundamental de la misión institucional. Es el sentido por lo cual nos diferenciamos de la empresa privada, como yo les comentaba, que el objetivo principal es cuidar el bolsillo a los accionistas, política de dividendos. ¿Ah? No invertir en una minera, no voy a estar feliz si el valor de las acciones por ese motivo sigue bajando. Aquí no. Una de las garantías y de lo bonito de ser funcionario público, dentro de las dificultades, es que propendemos a esa misión institucional, porque está alineada con el objetivo del ministerio y con el objetivo país. Si todos queremos que la calidad del servicio llegue, y si vamos más abajo y nos vamos al primer eje estratégico que es de recursos, todo el presupuesto público, em, la mantención de funcionarios de alto desempeño, los planes de capacitación, el mejoramiento de infraestructura, la modernización tecnológica, todo apunta hacia los ejes de arriba hasta llegar al máximo que es la misión y poder cumplirla. Asimismo, como herramienta 6 podemos ver el modelo de negocio, ¿ya? Les comentaba desde las alianzas clave hasta las actividades clave, pasamos por un sinnúmero de variables que son tremendamente importantes y que todas están interrelacionadas. El municipio declara que tiene apoyo a los organismos públicos que afectan directa o indirectamente a la municipalidad, que tiene recursos clave, ¿ya? Que provienen del presupuesto y erario público, por algo se solicitan y se estudian, que ellos tienen relaciones con los clientes, es decir, apoyan el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales, del sector geográfico en el cual tienen su gestión. Ellos tienen una propuesta de valor que es tremendamente importante y declaran que se van a encargar de ayudar a encontrar las soluciones a los problemas que tiene la gente. ¿Ya? Salió igual a alguien que era famoso, pero que siempre hablaba de lo mismo, decía, quiero solucionar los problemas reales que tiene la gente. Bueno, ese es el sentido de la propuesta de valor. ¿Ya? Los canales de comunicación y distribución utilizan páginas web, flyers, tienen actividades culturales y sociales, información a la comunidad, ya sean plazas, puntos de apoyo, invierten en gigantografía, en establecimientos o instituciones. Ellos también identifican cliente objetivo, ¿ya? El habitante y la población flotante. Recordemos que como organizaciones no basta tener un per cápita o quienes se nos asigna por normativa o por práctica vigente, sino que tenemos que ser capaces de responder a quien no es de nuestro sector geográfico, pero que necesita satisfacer una necesidad y nos consulta. Esta necesidad puede apuntar desde solicitud de información hasta asistencialidad. Finalmente, dentro de las actividades clave, lo que ellos identifican, y estoy leyendo acá, que efectivamente quieren entregar un servicio de calidad oportuno, ¿ya? Y está determinado también en su misión.
en lo que revisamos anterior en el mapa estratégico. Diccionario objetivo, que sería la herramienta número 7. Fíjense en cómo lo hacen ellos. Toman perspectiva. Siguen un modelo derivado del cuadro de mando. A la perspectiva le asignan causa, efecto y explicación. Veamos la perspectiva de recurso y tomemos un caso. El sensible. Causa, presupuesto público y fondos concursables. Efecto, generar una cultura organizacional que busque satisfacer y llegar a las necesidades de la población. ¿Ya? Eso es toda una política pública, pero ellos la están llevando al plano municipal. Entonces lo explican y dicen que es necesario intervenir y potenciar el uso de los recursos y gestión de acuerdo a lo que realmente se requiere. ¿Ya? Si lo declaramos de esta forma, a su vez conforma un diccionario de objetivos. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que lo podemos comparar con el mismo diccionario del periodo siguiente. Ver si hay objetivos que se mantienen, si existe un alineamiento entre dichos objetivos y la misión, los valores y el objetivo estratégico de la organización, y tomar decisiones al respecto. Veamos la siguiente perspectiva de cómo lo declararon. Proceso. ¿Y qué características? Optimizar la gestión interna, gestionar y optimizar recursos públicos, incorporar control en la gestión, que es la materia de nuestro curso, y fíjense que aquí en la Municipalidad de Santiago lo han sistematizado en todo momento, y reformar y optimizar el proceso de atención al cliente. En la siguiente categoría, la propuesta de valor, que en todo momento lo hemos relacionado al servicio de calidad. Por lo tanto, cuando les toque hacer la tarea de la cadena de valor, consideren de que han tenido todas las herramientas para contestar a qué variable o qué significa el margen. Estoy dando varias respuestas. Aquí dicen modernizar y transparentar la gestión del municipio y mejorar la calidad de vida de sus usuarios finales, que son los ciudadanos de la comuna. ¿Qué mejor que declarar este objetivo? ¿Y cuál es la explicación que le dan y cuál es la meta? Aumentar el bienestar, aumentar la calidad de la gestión, derribar el mito de las coimas y de pitutos, que es fuerte lo que declaran, pero ya quedó escrito. Y al día de hoy me imagino que dicha explicación ha tenido su mejoramiento continuo, es decir, tiene que haber desaparecido. Finalmente, la misión, el desarrollo comunal, bienestar social y seguridad de los habitantes de la localidad de Santiago Centro, muy de la mano del mapa estratégico. Y ellos reconocen que su visión es ser el municipio con los mejores estándares de calidad de vida y servicios entregados dentro de las siguientes décadas. O sea, es un objetivo bastante agresivo. Y finalmente, las herramientas de gestión, bueno, me gustan todas, pero esta les doy un sentido bien cuantitativo, igual que los indicadores, porque van de la mano. Una lleva a la otra. La octava herramienta es el tablero y la novena, el tablero de control. Veamos cómo se va del uno al otro. En el tablero de gestión tenemos dimensiones resultados, procesos internos y recursos, que lo habíamos visto en el módulo anterior, pero en forma teórica. Fíjense cómo lo hace la Municipalidad de Santiago en este ejemplo. Desde los recursos, que es mantener funcionarios de alto desempeño, mejorar las políticas de atención, pasan por sus procesos internos, que es la optimización y el rediseño, a un resultado que es entregar un servicio de atención de calidad. La única duda que me queda al respecto del tablero de gestión que ellos declaran es el recurso, como pilar estratégico, es decir, generar y mantener funcionarios de alto desempeño. Yo lo interpreto como que van a invertir esfuerzos en la capacitación y no necesariamente en procesos de reclutamiento. Pueden ser un porcentaje, pero eso hay que detallarlo, ¿ya? En todo caso, el tablero de gestión trabaja más a nivel macro. Dentro del plan estratégico podemos detallar en qué consisten específicamente los recursos, los procesos internos y los resultados esperados. ¿Cómo nos lleva esto al tablero de control?
Vean la transformación importante que tiene un concepto cualitativo que se transforma en meta. Ahí está la relación, llevarlo a meta al plano cuantitativo real. Las categorías de resultado, procesos internos y de recursos se mantienen. No obstante, se le asignan objetivos claros, un código, los indicadores y las metas. Vamos al de resultados. Obviamente alineado con la misión, servicio y atención de calidad. Lo codificaron en PC01, PC02. Eso es creatividad propia de la organización, ¿ya? Los indicadores, aumento de la utilización de prestaciones públicas y optimización de los procedimientos internos. Las metas, 40% de cumplimiento y 40% de cumplimiento. Tarea para la casa, si me lo pueden comentar en nuestra interacción. ¿Qué le faltó a este cuadrante? Tremendamente importante. Es un detalle, pero es tremendamente importante y voy a marcar la diferencia. Procesos internos es optimizar procesos de visado. Los indicadores son tasas de retorno de oficios y porcentajes de proyectos gestionados por mes. Ahí salió la respuesta. Porcentaje de proyectos gestionados por mes. Le evité la tarea. Finalmente, los recursos, que son la base, mejorar políticas de atención y generar y mantener funcionarios de alto desempeño. Aquí también está la respuesta al tablero de gestión. Ellos declaran el indicador tasa de profesionalización en la dirección, y profesionalización va con ese 80%. ¿Qué quiere decir? Que de algún modo ellos están apuntando a la capacitación. Y eso me lo confirman con el indicador de abajo, porque manifiestan porcentaje de capacitaciones rendidas con éxito. ¿Qué detalle importante falta ahí? El tiempo. ¿En qué periodo? ¿Corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Qué mejor ejemplo podríamos haber revisado porque nos ayuda a tomar mejores decisiones para que ustedes planifiquen orientándose a objetivos, utilizando una cantidad y medida eficiente de recursos, planificando su tiempo y los insumos y materiales que van a utilizar en el trabajo en equipo? Finalmente, dejo a su disposición material complementario, ya que revisamos todos los instrumentos de apoyo y todo el set de herramientas específicas. ¿Ya? Encontré estos videos y los revisé para asegurar su seriedad. Están relativos efectivamente a los indicadores, a la gestión, a la planificación estratégica que revisamos en los 3 módulos. Observen, proceso de planificación estratégica realizado por el grupo Estrategia. A través de este material, ustedes van a ser capaces de corroborar lo que hemos revisado en un formato dinámico, entretenido con los dibujos, que nos va a hablar de la misión y visión y los valores de la organización, de la importancia de llevar a cabo un análisis situacional y también de la relevancia de aplicar instrumentos y herramientas como el FODA, dirigido hacia la definición estratégica de la organización. Y también nos habla de qué controlar, qué es necesario controlar o no. Claramente nunca vamos a poder controlar el 100% o más de las actividades. Simplemente nos tenemos que enfocar, ¿ya? Y tener un correcto entendimiento de qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Por último, incorporan la definición de ventaja competitiva y lo relacionan también a la oferta de valor y los objetivos. Y en cuanto a la ventaja competitiva, tiene que ver o está estrechamente relacionado a la oferta de valor que nosotros tenemos como organización. Todas las herramientas que vimos, evidentemente, apuntan a que nosotros somos capaces, así como el ejemplo de la municipalidad, de entregarnos objetivos fuertes en los próximos periodos, ¿ya? Con el objetivo claro de que tenemos que ser distintos al resto y entregar un servicio absolutamente de calidad. Estoy revisando ahora el segundo video, ¿ya? Clima laboral en la organización. Y aquí hay un punto bien importante. Nada de lo que hemos desarrollado, de lo que hemos visto en los 3 módulos, va a tener un sustento si no somos capaces de generar un clima adecuado, ¿ya? Lo cual va a generar confianza en la organización, eh, lo cual va a permitir, evidentemente, la colaboración.
Dentro de los aspectos relevantes de este video, que es cortito, eh, es determinar cuál es el correcto o el adecuado vínculo que debe existir entre las personas que trabajan en la organización, lo cual nos va a llevar a evitar tipos de aislamiento, a generar confianza, a estimular un entorno físico adecuado, agradable, lo cual evidentemente va a dar un impulso de compromiso, ¿ya? El control de gestión bajo esta arista se facilita, evidentemente, y no se mira como un mecanismo coercitivo, al contrario, como una oportunidad de mejora, ¿ya? Finalmente, se explica cuál es el fomento que se busca y se nombran de nuevo aspectos como misión, visión y los valores institucionales, así como la importancia de trabajar en redes y aplicar la tecnología en el buen sentido. El video a continuación es control de gestión relatado por el profesor Leonardo Pacheco. Hace un resumen de todos los aspectos que revisamos, de los centrales. Manifiesta que el control de gestión tiene una visión de proceso, de función, de método, que tiene una perspectiva integral, la cual puede ser periódica y se adapta a la cultura organizacional, generando implicancias como la creatividad. Cuando yo hablaba con ustedes de la posibilidad que tienen de generar sus propios indicadores, apuntaba más o menos a lo que dice este video, ¿ya? En este video, que es cortito, se puede establecer un resumen de toda la bibliografía que yo ocupé para enfocar el control de gestión y la planificación estratégica, con todas las herramientas que son explícitas en los módulos, pero enfocado en el sector público. Es decir, se toca el tema de los indicadores, el cómo se deben interpretar, y está realizado fundamentándose en documentos que son hechos por las Naciones Unidas y que generan estudios en los diversos países que integran la red de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. En este video a continuación, la docente Alma Claudio Burbano, especialista en cuadro de mando integral, nos da un resumen de los aspectos más relevantes que tienen relación al cuadro de mando integral y sus fundamentos. Finalmente, un video bien dinámico, bien preciso, que me llamó bastante la atención, em, y a pesar de lo breve que es, da una instrucción bien importante de cuál es el objetivo de los informes de gestión, ¿ya? Evidentemente son documentos que inspiran credibilidad, por lo tanto son serios y están ausentes de aspectos cualitativos o interpretaciones personales. Eh, Tienen rangos de estructura, tiene una redacción eficaz, siempre debe escribirse de menor a mayor, es decir, de los detalles hacia las conclusiones. Debe ser bien gráfico, estar bien lleno de tablas, pero entendibles, y no abusar de los indicadores, como yo se los comenté en los módulos anteriores, ¿ya? Tal como lo definimos nosotros, consta de partes, y lo que proponen en el video es bien interesante, porque el enfoque que da el team, que es el grupo que lo desarrolla, nos habla de un encabezado, de una introducción, de un desarrollo y de las conclusiones. Luego, en lo que es referencia bibliográfica, yo les comento que los documentos que yo utilicé para todo el curso, mejor dicho, es decir, me fundamento en las Naciones Unidas y sus publicaciones, que tienen bastante seriedad y prestigio, y lo bueno para nosotros es que están fundamentadas en la bibliografía más relevante del control de gestión, en los libros que son verdaderos clásicos. De hecho, las tablas y los gráficos que ustedes pueden apreciar en varias ocasiones contienen el nombre de los verdaderos autores que son tratados en estas publicaciones de las Naciones Unidas. Tenemos el caso del documento de planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público, ¿ya? Que fue editado en Chile precisamente por las ediciones de Naciones Unidas, ILPES. Está el material docente sobre gestión y control de proyectos, que es una edición de CEPAL. Está la planificación estratégica y gestión pública por objetivos. Están los indicadores de desempeño en el sector público. Con la documentación referencial, yo les entrego material actualizado de la Dirección de Presupuestos de Chile,
que no existe mucho material disponible, pero si uno visita el sitio web de la Dirección de Presupuestos, tiene acceso al balance de gestión integral, al formulario H de los servicios públicos competentes que fiscaliza desde el punto de vista de control de gestión la DIPRES, las normas y procedimientos de inversión pública que está recién salido, y la formulación estratégica en el servicio público, que también es reciente. Con respecto a los casos de estudio, está el diplomado de la Universidad Católica, el cual nos da retroalimentación sobre qué es y no es control de gestión, la aplicación de un sistema de control de gestión para el municipio de Santiago, que es una investigación bastante buena de una alumna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y que es el documento a través del cual fundamentamos todos los casos de ejemplo. Finalmente, sistemas de control de gestión de la Universidad de Navarra, el cual nos da el marco conceptual para varios términos que revisamos en los módulos. Por último, a través de la plataforma se les va a hacer llegar parte de este material, el que considero más pertinente para que lo acompañen este año y en un futuro, y es la base para la documentación para quienes quieren indagar más, revisando las referencias bibliográficas de cada material que yo les voy a hacer llegar. Por lo tanto, es un punto de partida o un punto intermedio bastante bueno para desarrollar el conocimiento en estas materias. Y se les va a hacer llegar una planilla de construcción de indicadores que fue elaborada por mí con casos de ejemplo, pero es importante que miren las definiciones de indicadores, la periodicidad, los objetivos que son tributables, pero lo que me interesa es que ustedes en la última semana del curso tomen dicha planilla y en base a lo que han revisado de los módulos, empiecen a completarla, ¿ya? Y fíjense en un detalle que les va a servir mucho en la labor diaria. Las columnas de la derecha contienen la trazabilidad, que es el periodo de tiempo que está en función de la comparación del indicador real versus el presupuestado. Es decir, implícitamente tiene un análisis de brecha. Este instrumento, que es una planilla, les va a servir mucho para coleccionar su set de indicadores de desempeño en base a los ámbitos de control y a las dimensiones que revisamos dentro de los módulos. Muy coherente con el formulario H de indicadores de desempeño y sus características que emitió la Dirección de Presupuesto y que revisa todos los años. Con esto me despido, doy las gracias por su atención. A través del foro vamos a estar en contacto. Les deseo éxito tanto en el curso, espero que sea de máxima utilidad y una herramienta base para la gestión en lo que queda del año y para el 2021. Muchas gracias.